el imperio almohade ocupó prácticamente toda la península, dejando atrás a los reinos taifas. El rey Alfonso VI, que estaba mayor y resentido de una herida de la batalla anterior con los almorávides, envió a su hijo único Sancho, con 11 años, a luchar contra ellos. Su caballo cayó herido y los africanos se dieron cuenta de que era el príncipe. Acudieron al rescate el conde don García, aunque ya no pudo hacer nada. Su padre murió de pena y fue enterrado en el monasterio de Sagún junto con su esposa Zaida. Los almorávides, que eran enemigos de todo libro menos el Corán, destruyeron numerosas bibliotecas. La capital del imperio se situaba en Marrakech, aunque Sevilla le hacía sombra. En este mapa se pueden ver los dos brazos del río Guadalquivir, además del arroyo Tagarete. La ciudad se les quedó pequeña, se convirtió en centro administrativo y político, con lo que se tuvo que ampliar el amurallamiento. Fue el mayor ensanche urbano que ha experimentado Sevilla hasta nuestros días. No obstante, todo el territorio no estaba urbanizado. Había zonas de solares y huertas sin edificar. La ciudad poseía numerosas puertas. El postigo de San Juan, la Puerta Real, la Puerta de Triana, la Puerta del Arenal, el postigo del Carbón, el postigo del Aceite, la Puerta de la Plata, la Puerta de Jerez, la Puerta de San Fernando, la Puerta de la Carne. El pueblo andalusí no los aceptaba. Eran tiranos e intolerantes. Ellos estaban acostumbrados a un nivel refinado y cultural. Los consideraban semisalvajes africanos, fundamentalistas religiosos. Hubo sublevaciones, pero fueron aplastadas duramente por el ejército. Mientras tanto, en Marrakech, un filósofo llamado Abd al-Alá, en el 1120, se atrevió a entrar en la mezquita y predicar en contra del emperador. Estando él allí, dijo: «Pon remedio a los abusos de tu gobierno, porque Dios te pedirá cuentas». Y salió de la mezquita sin que nadie le dijera absolutamente nada. Desde aquel día pasó a llamarse Al-Muhad, o defensor de la fe, y organizó un partido político denominado los almohades. El pueblo andaluz se levantaba constantemente contra la tiranía de los almorávides, que respondían con duros castigos. Los cristianos eran sometidos a una persecución constante. Se vieron obligados a pedir ayuda al rey Alfonso I el Batallador. Con su poderosa hueste comenzó la atrevida expedición y llegó hasta Vélez Málaga, donde metió su caballo en el mar para jactarse de haber pisado las riberas del estrecho. Se llevó consigo a 10.000 mozárabes y aterrorizó al virrey de Al-Ándalus. Lo mismo hizo Alfonso VII, quien llegó a conquistar Almería y se llevó a otro gran número de mozárabes. Cuando estos llegaron a territorio cristiano, se produjo un gran florecimiento arábigo-andaluz en el norte de España, donde había auténticos tesoros dentro de los monasterios. A partir del 1130-1150 se funda la Escuela de Traductores de Toledo, institución que ha pasado a la historia por su gran labor. Estaba compuesta mayoritariamente por judíos que se dedicaban a la traducción de textos clásicos grecolatinos, alejandrinos, que habían sido vertidos del árabe o el hebreo a la lengua latina, sirviéndose del romance castellano o español como lengua intermedia, o directamente a las lenguas vulgares. De esta época es la Mezquita del Coral.
Los restos aparecieron casualmente en la calle Rodríguez Marín en el año 1972 con la restauración de una de las casas. Lleva su nombre por tener el fresco de la Virgen del Coral, imagen perteneciente a la misma época que la Virgen de la Antigua o la Virgen de Rocamadour, aunque está muy retocada. El niño lleva colgando de su cuello un trozo de coral y la Virgen le está dando una fruta. Hoy día se encuentra en el interior de la iglesia de San Ildefonso. Es también de esta época el famoso puente de barcas. Los almohades pensaban que la comunicación con lanchas de remo con la fortaleza del Aljarate era insuficiente, con lo cual comenzaron la construcción de un puente de sólidas barcas unidas con garfios de hierro y ancladas al fondo. Para evitar los avatares de la marea, en los extremos se hicieron muelles flotantes, con pieles de cabra hinchadas. Entramos dentro del periodo clasicista del arte islámico en nuestro territorio. Se construyen numerosos edificios. Concretamente, en el Palacio del Alcázar se hacen obras de mejora. Se construye un maravilloso jardín de crucero, del que solamente nos quedan hoy día restos arqueológicos. El patio de María de Padilla y los baños de María de Padilla compondrían ese jardín a doble altura que el embajador de Venecia consideró una de las maravillas del mundo. La parte de abajo se utilizaba para el verano y la parte de arriba para el invierno, pudiendo pasear por al lado de las copas de los árboles y a su vez poder coger sus frutos y embriagarse de su olor. En la parte baja había una serie de galerías donde la temperatura permanece constante en verano y en invierno. Otra de las obras importantes en este periodo fue el Palacio del Yeso, del cual solamente nos queda una galería de su patio. En él se puede ver la belleza del arte almohade empleando el famoso sintagma almohade, composición que consiste en colocar un arco grande en el centro y 3 arquitos pequeños a ambos lados. Los arcos son polilobulados y la decoración se realiza a través de paños de sepka, elementos decorativos que se repetirán durante todo el periodo almohade. También restos de la muralla original de los alcázares, además de un patio menos popular que se encuentra dentro de un edificio público en la Plaza de la Contratación. Vemos una recreación del mismo. También es un jardín de crucero a doble altura, con los árboles frutales prácticamente a la altura de nuestras manos. Este es el interior de una de las galerías. La decoración es la misma, aunque es más monumental que el patio del Yeso. Aquí podemos percibir la distancia que hay entre los parterres y por donde iría caminando la gente. Está en muy buen estado. Otro edificio de este periodo son los baños de la Reina Mora. Se sitúan en la calle Baños. En este lugar se reunían las mujeres. Era una zona exclusiva para ellas. Ya en esta época las mujeres llevaban velo. Según las crónicas, se reunían en las azoteas al atardecer para hablar de sus cosas. El acueducto también es de origen islámico. Transportaba el agua desde los manantiales de Santa Lucía hasta el interior de la ciudad de Sevilla.
llegaba al estanque de Mercurio, en los Reales Alcázares, desde donde caía un gran chorro que servía para regar todas las huertas que había en esos jardines. Había puntos de agua por toda la ciudad, además de numerosos pozos. Las viviendas estaban construidas hacia el interior. Tenían pocas ventanas hacia afuera, cubiertas con celosías, pero por dentro los patios eran auténticos vergeles. Normalmente solían tener un pozo con un gran aljibe. Otros restos almohades los encontramos dentro del convento de Santa Clara. Desde periodo romano es una zona de villas de nobles. Tanto los visigodos como los musulmanes utilizaron estas mismas viviendas y se han encontrado restos del Palacio Almohade de Don Fadrique, al igual que en el convento de San Clemente. Ambos están en la misma zona. Además de eso, se hicieron mejoras para la protección del puerto. Se construyó un lienzo de muralla denominado coracha que unía la muralla de la ciudad con el puerto y en ella 5 torres. La Torre del Oro, la más grande e importante, que además también servía como faro, recubierta de azulejos dorados, tiene 12 lados. La Torre de la Plata, a continuación, con 10 lados. La Torre del Bronce, solamente nos quedan restos arqueológicos en el interior del restaurante Casa del Tesorero. La Torre de Abd el-Aziz, en la Avenida de la Constitución, con 6 lados. Y por último, la Torre de la Silla. Se encuentra en el edificio de la Silla, en la calle Santo Tomás, con 4 lados. Esta era la última torre que ya se unía a la muralla de los palacios. Los musulmanes también hacen la gran mezquita Al-Jama, en una zona de huertas. Su tamaño era colosal. Tenía 17 naves paralelas y a su vez perpendiculares al muro de la quibla. La orientación norte-sur. Aquí veis una recreación del interior de la mezquita, ya en periodo cristiano, porque las pinturas murales que la decoran son de carácter cristiano. Se piensa que era un espacio bastante variopinto, lleno de alfombras y tapices. La puerta principal, Puerta del Perdón, está en la calle Alemanes y da directamente al patio de abluciones, donde los musulmanes se lavaban en la fuente de origen romano antes de acceder al interior del templo. Aquí podemos ver los sepulcros de los reyes Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio y su esposa, Beatriz de Suabia. Fue por estos sepulcros por los que la catedral cristiana comenzó a realizarse por los pies y no por la cabecera.
y la construcción de la famosa torre, la torre más bonita del arte islámico. La construye Ahmed Ben Baso y Ali de Gomara. Aquí tenemos las tres versiones de la torre. La de la izquierda, la más antigua y original, la de en medio, la actual, y la de la derecha después del terremoto del 1356. La torre está soterrada 2 metros por la subida del terreno. El patio de los naranjos o patio de abluciones, que conserva aún la galería del lagarto intacta. Para la edificación de la torre hubo muchos problemas con la cimentación por las características del terreno. Se tuvieron que hacer unos cimientos muy extensos que llevan desde el arco del postigo hasta la iglesia de Santa Cruz. En la base de la torre podemos ver el empleo del material de acarreo de carácter romano, donde se conserva una lápida con inscripciones latinas. Como digo, es la torre más bella del arte islámico, aunque hay varias similares. La torre de Hassan en Rabat, inconclusa, y la Kutubía de Marrakech.